Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro curso gratuito de entrenamiento basado en la velocidad. En este vídeo te voy a demostrar cómo aplicando un pequeño cambio en tus entrenamientos vas a conseguir por un lado que tus atletas estén más motivados que nunca, vas a mejorar su adherencia y vas a crear el mejor clima posible dentro de la sala de pesas para que se dispare el rendimiento de tus atletas. Además, te voy a demostrar con un ejemplo real cómo hay que aplicar esto en cada entrenamiento con cada atleta. En este vídeo básicamente vamos a dar solución al tercero de los problemas que nos encontramos en la gran mayoría de preparadores físicos que entrenan de forma tradicional. Los otros dos ya los hemos explicado y los puedes ver aquí si te miras todo nuestro curso sobre entrenamiento basado en la velocidad, que es algo que te recomiendo muchísimo porque sé que vas a aprender muchas cosas nuevas. Entonces, en este caso vamos a ver la importancia de la intención a la hora de hacer repeticiones, la importancia de aplicar la máxima fuerza y la máxima potencia posible ante cada peso en cada serie y en cada repetición de tus entrenamientos con tus atletas. Anteriormente ya hemos mencionado por encima la importancia de levantar lo más rápido posible y también hemos visto por encima este estudio. Básicamente lo voy a resumir y en este estudio lo que se hicieron fue coger dos grupos de atletas y durante X semanas se les realizó un entrenamiento de fuerza. La diferencia entre los dos grupos es que uno de ellos aplicaba la máxima potencia, que al final es la máxima intensidad, ante cualquier repetición. Todas las repeticiones lo levantaban lo más rápido posible, siempre. Y el otro grupo, sin embargo, iban a medio gas. Hacían las repeticiones a la mitad de la máxima velocidad posible. Entonces, un grupo iba lo más rápido que podía y el otro iba a medio gas, básicamente. Lo que se vio después de 4 semanas de entrenamiento es que los dos grupos mejoraron, pero el grupo que levantaba lo más rápido posible mejoró hasta el doble en los kilos añadidos a su 1RM. Esto básicamente quiere decir que si ante un mismo programa de entrenamiento, un programa idéntico, somos capaces de que nuestros atletas levanten lo más rápido posible, vamos a mejorar mucho más su rendimiento. Y este punto es súper clave para nosotros porque es que dedicándole exactamente el mismo tiempo de entrenamiento, haciendo las mismas series y las mismas repeticiones y con el mismo peso, con el mismo tiempo de entrenamiento conseguimos que los atletas mejoren más. Entonces suena absurdo no aplicarlo. Obviamente hay ciertos inconvenientes o hay ciertas dificultades, mejor dicho, a la hora de aplicarlo realmente en cada atleta y a la hora de asegurarnos de que esos atletas en cada repetición estén dando el máximo. Entonces hay varias formas para controlarlo y ahora lo vamos a explicar. Y este es uno de los puntos más importantes para nosotros del entrenamiento basado en la velocidad, no porque sea el mejor de todos, sino que al final todos suman muchísimo y todos son súper importantes, pero este en concreto, el coste que tiene y el beneficio que da, creemos que es superior. Porque no hace falta cambiar el entrenamiento, no hace falta cambiar la programación, simplemente asegurándonos de que levanten lo más rápido posible van a mejorar más. Se van a motivar más, el ambiente en la sala de pesas va a ser muchísimo mejor y también va a mejorar mucho la adherencia al entrenamiento de esos atletas. Dentro de nuestros clientes, gente que está empezando a utilizar el entrenamiento basado en la velocidad, nos han preguntado en varias ocasiones sobre qué quiere decir levantar rápido. Hay gente que se piensa que levantar rápido es poner muy poco peso en la barra y levantar a velocidades muy altas, a 1 metro por segundo, a 2 metros por segundo, y en definitiva se creen que es trabajar con poco peso. Y eso no es verdad. Levantar rápido quiere decir ante cualquier carga, ante diferentes porcentajes del 1RM, levantar lo más rápido posible que ese peso te lo permita. Obviamente, a medida que metemos peso en la barra, la velocidad va a disminuir porque nos cuesta más. Pero la intención del atleta tiene que ser siempre de levantar lo más rápido posible ese peso. Lo más rápido posible que pueda, siempre, siempre, independientemente del peso que se ponga en la barra. Eso quiere decir levantar rápido. Por otro lado, también hay gente que nos dice que está empezando con atletas novatos, que igual ya tienen atletas con experiencia en esos ejercicios, pero que sin embargo hay otros atletas que aún no tienen la técnica cogida. Entonces, lógicamente, si el atleta aún no sabe hacer una sentadilla, no le vas a pedir que lo haga rápido. Primero, porque no va a ser capaz, y segundo, porque a lo mejor se lesiona. Entonces, siempre lo primero, lógicamente, es asegurarnos de que el atleta tenga una correcta técnica. Y una vez que el atleta tenga una técnica correcta, entonces empezaremos a enseñarle a levantar rápido. Los atletas que no están acostumbrados a levantar rápido, les cuesta empezar a aplicar esa velocidad porque no están acostumbrados. Entonces, lleva un pequeño proceso de aprendizaje. La realidad es que a pesar de que cada vez más gente utiliza el entrenamiento basado en la velocidad, porque según la ciencia y según hemos demostrado es la mejor forma de entrenar en el gimnasio, en el día a día hay mucha gente que aún no dispone de los conocimientos, no dispone de las herramientas y no dispone de lo que necesita para aplicarlo. Si ya conocemos la importancia real de asegurarnos de que cada atleta levante lo más rápido posible, ahora el siguiente paso lógico es saber cómo nos aseguramos de que están levantando lo más rápido posible. Entonces para ello vamos a ver este estudio científico
donde lo que hicieron fue coger varios grupos de atletas y a unos de ellos, el grupo de control, lo que hacían era pedirles que hiciesen repeticiones, que es la raya que se ve que va por abajo del resto. La raya esta que va más baja, este es el grupo al que no se le dijo nada y se les pidió que hiciesen repeticiones. Pero a los otros tres grupos lo que hicieron fue, por un lado, darles feedback de la velocidad a la que estaban levantando, es decir, en cada repetición les decían 0,62, 0,55 metros por segundo. Entonces los atletas sabían la velocidad a la que estaban levantando y de forma totalmente directa e inconsciente trataban de levantar más rápido para superar esa velocidad. Porque al final los atletas les gusta competir y si les das un número a batir, lo van a intentar. Entonces a estos grupos por un lado se les dio la velocidad, por otro lado se les puso la velocidad delante de forma visual, les ponían el número, la velocidad para que ellos lo viesen en cada repetición y luego también, bueno, pues les motivaban, les gritaban para que levantasen más rápido. Entonces, como podemos ver, esos tres grupos consiguieron levantar muchísimo más rápido cada repetición. Sin embargo, el grupo del control, al que no se les dio ningún tipo de feedback, no levantaban todo lo rápido que podían y como hemos visto, van a mejorar mucho menos su fuerza. Al final, este grupo de control es básicamente la situación general en el mundo del entrenamiento con pesas y de la gran mayoría de preparadores físicos que no utilizan el entrenamiento basado en la velocidad. Les prescriben sus series, repeticiones y peso, pero luego las repeticiones y el asegurarse que levanten lo más rápido posible, pues no se controla. Y esa es la realidad. Entonces, con este estudio lo que entendemos es eso, que si no les damos ese feedback todo el rato en cada repetición, los atletas no van a levantar todo lo rápido que pueden. Y de hecho en Vitruve hemos desarrollado diferentes tecnologías y diferentes funcionalidades para poder aplicar esto. Y no te preocupes porque más adelante te las enseñaremos y de hecho además tenemos una herramienta totalmente gratuita para que puedas empezar a aplicar el entrenamiento basado en la velocidad. Entre ellas lo que hemos desarrollado es una tabla de clasificación. Básicamente lo que hace es coger la velocidad dentro de un entrenamiento con varios atletas. Imagínate un equipo de fútbol que tiene 20 atletas a la vez en el gimnasio. Todos los atletas están monitorizados, en todo momento se sabe la velocidad de cada repetición y con esto lo que hacemos es crear una clasificación donde estos atletas en función de lo rápido que levantan, la potencia relativa que son capaces de generar, porque también depende del peso del atleta, podrán generar más potencia absoluta o menos, pero podemos coger la relativa para equipararlos. Entonces, en función de estos levantamientos, con una tabla de clasificación se van posicionando primero, segundo, tercero, cuarto. Y lo hemos probado con un montón de equipos y lo que pasa es que automáticamente cuando tiene esa clasificación los atletas se pican entre ellos e intentan levantar lo más rápido posible. Y se genera un ambiente de entrenamiento espectacular, una motivación máxima y al final todos terminan levantando lo más rápido que pueden para ganar al resto o incluso para batir sus números en días anteriores. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a like a este vídeo. Haznos todas las preguntas que tengas por Instagram, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Aquí abajo tienes el acceso al curso completo por si no lo has visto y también te dejo acceso a la lista de material complementario para este curso, donde verás vídeos con definiciones que te van a ser muy útiles. Nos vemos en el próximo vídeo.